Para los que no nos conocen, y primera vez que se juntan con nosotros en esta entrevista, somos AFIWoman, está la Maru, saluda Maru, la Marce, Marcela Araya, la Sofía y yo, Valeria. Bueno, iniciamos este ciclo de charlas, entrevistas a fotógrafos. Nosotros nos centramos principalmente en el fotoperiodismo, que queremos como conversar el fotoperiodismo un poco desde la perspectiva de los mismos protagonistas o la gente que está ligada al fotoperiodismo. Esta semana invitamos a Gabriela Jara, que ella es fotógrafa periodística, trabajó un tiempito en prensa y después estuvo haciendo clases en el Alpes. De hecho, le ha hecho clases a varios de los que están acá, incluyéndome a mí, incluyendo a la Marce, la Tania, por ahí. Fue jefa de carrera en fotoperiodística del Alpes. Y ahora tiene su propio taller y está haciendo sus talleres de foto análoga. Y también es parte del colectivo Miram, que eso es muy importante, parte del colectivo Miram. Ya. Entonces ahora los dejo con la Marce y con Gabriela. Ya, Gaby. Ahora sí, si quieres, podemos compartir tu pantalla para empezar la entrevista mientras vemos un poco de tu trabajo. Muy bien, pero antes de eso, yo quisiera agradecer la invitación ya a AFIWoman. Me parece muy importante lo que están haciendo, conversar, bueno, varias instancias ya de tertulias y encuentros he visto por online, pero a mí me llama la atención que me convoquen, bueno, a pesar de mi historial laboral, que efectivamente he sido maestra, profe de varios alumnos que han estudiado fotoperiodística, pero yo misma no me he dedicado a ello en forma prolongada, para nada. Porque la vida tiene ciertos caminos, destinos que en fin, conducen a distintos lugares y mi labor fue bastante académica en ese sentido. Así que a mí me sorprendió y lo acepté, pero con humildad, ¿ya? Y agradecida de poder compartir con ustedes hoy día. Así que, bueno, empezamos por las preguntas, pero yo voy a empezar a mostrar, en la medida que voy respondiendo las preguntas tuyas, Claro. voy a empezar a mostrar, me tendrías que habilitar para poder compartir. Voy a empezar a mostrar lo que primero empecé a hacer siendo estudiante, y hacía fotografía análoga, ¿ya? Y algunas personas que no sé cuántas, pero hay una por lo menos que está acá, que fue mi profesor también. ¿Ya? Así que te lo menciono. Ahora sí se Todavía puede no... aparecer. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, déjame ponerme esto para saber dónde... Acá. Los ojos. Sí, aquí estoy. Ok. Veamos si... Ahí está. Bueno, esta es una invitación, empecé con esta foto porque es una invitación a ver mi mundo fotográfico. ¿Ya? Así que, pues, si quieres la primera Tiene todo el pregunta. sentido porque la primera pregunta es ¿cómo llegaste al mundo de la fotografía? ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo? Mira, yo estaba estudiando licenciatura en literatura y en la Universidad de Chile, y ya por el cuarto, quinto semestre, empecé a notar una tendencia en mí que buscaba textos que me dieran y me inspiraran imágenes visuales. La imagen verbal, lingüística, es muy potente, ¿no? Depende la narrativa poética, la poesía, en fin. Me estimulaba a imaginarme, y cuando empecé a leer a Antonin Artaud, un gran dramaturgo, que casi prácticamente no hay textos en su drama, yo dije, no, yo tengo que hacer fotos. Creo que yo quiero comunicar, pero a través de la visualidad. Y un amigo me regaló una Zenith, y yo feliz empecé a fotografiar todo lo que me asomaba o me llamaba la atención, y después decidí, ya una vez egresada de literatura, trabajé un tiempo
que decidí estudiar, pero decidí estudiar algo rápido, necesitaba, porque ya tenía 27 años. Y Claro. esta carrera sí me la iba a financiar yo, ¿no? Entonces trabajaba y estudiaba. Estudiaba en el día y trabajaba de noche, y empecé a estudiar fotografía periodística en Alpes. Voy a mostrar la segunda foto. Estas están todas tomadas, casi todas con la Zenit, con un 50, tenía después un 24, y eran análogas, y yo mismo, como estaba aprendiendo en la escuela, las revelaba y luego las copiaba. Por ejemplo, esta foto yo vivía frente a un sitio de Riazor, Maipú, y me encontré con esta niña frente a Maipú, Ahora sí. Perdón. No me funcionan los micrófonos. No, Disculpa, Andrea, es para estar con los micrófonos apagados, por favor, mientras dura la entrevista, para no generar interrupciones. pensé que me estaban preguntando algo. No, sí, nomás, Gaby. Sigamos Ya. con la... Entonces yo vivía frente a este sitio Eriazo, en Maipú, y todos los días cuando llegaba, bueno, iba con mi cámara, era el atardecer, y vi a este angelito en medio de la basura. Y todavía me conmueve mucho, ¿no? Entonces, claro, yo escogí estudiar fotografía. A un diario que a mí me gustaba mucho en esa época, que era el diario La Época, ¿ya? Y tuve un accidente en este mismo sitio Eriazo, tuve un accidente, y no pude hacer la práctica, y entonces después fui a hacer la práctica a La Moneda. Y sí, me interesó, pero también un poquito me desilusionó. ¿Ah? Bueno, pero eso pues, son las expectativas de cada quien, no es que haya encontrado todo mal, pero sentí que debía seguir estudiando. Ujú. Cuando tuve esa experiencia, dije, no, tengo que seguir, y ya se venía el momento en que lo digital iba a aparecer. Claro, tú viviste toda esa transición de análogo a digital, que me Sí, imagino que tampoco fue muy fácil. exactamente. Mira, estos son los futuros manifestantes. Fotografiaba a muchos niños en esa época. Ujú. Era un Eh, tema recurrente en tu fotografía. sí, sí, sí. Entonces, claro, estaba en ese periodo en que yo sabía que se iba a cambiar de soporte fotográfico, y como me gusta estudiar, entonces me esforcé por ir a estudiar antes de que llegara a Chile fotografía digital. Y lo conseguí, ¿sí? Me fui a Barcelona y estuve estudiando, qué sé yo, Photoshop 2.0 o algo así. Y a su vez, estando allá en Grisart, me entusiasmó porque también se estaba impartiendo un taller de revelado, pero muy de copia fina, así se llamaba, copia fina. Y yo en la escuela había aprendido, pero como muy, en forma muy práctica, o sea, revelar y copiar, para rendirle al profe, pero no había una profundidad, porque tampoco estaban los productos que en España había. Acá no encontraba 5 tipos de papeles, de color, de tonalidades, de revelado, en fin. Así que me entusiasmó, y yo pensé, bueno, la mirada del futuro es aprender fotografía digital, pero la mirada de más futuro aún es que esto va a volver en algún momento, y yo tengo que saber muy bien. Y en ese momento también tengo que estar preparada. Entonces pensé en los dos extremos. Claro. Y efectivamente ha sido ahora, estos últimos, desde el 2016 acá, que yo he podido recién poner en práctica enseñando lo que aprendí el año 2000, porque la fotografía análoga llegó con mucha fuerza. Claro. Esto, por Ahora ejemplo, volvió. en Alto Hospicio, es impresionante. Este es el patio del jardín infantil.
Mm, Y así hablamos de las desigualdades. claro. Ese es el patio donde ¿Esto en qué año fue? Más o menos. Esto fue el año 1998. Ya. Claro. O sea, hace 20 años, un poquito más, 22 Sí, años atrás. sí, exactamente. Esto es en Chiloé. A mí me llamó mucho la atención esta señora que está acá. Está totalmente, desde mi punto de vista, reducida, ¿no? Y hay un mirar de esta chiquitita, así como, así como. Eso es otra cosa que creo que es característico de los fotógrafos, ¿verdad?, que hacen documentales o trabajan en el ámbito periodístico, que, claro, la sensibilidad social está, pero también es que nos impacta, que nos deja una huella, una mella, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hace que nosotros estemos tan interesados en fotografiar. Cuando dicen, ¿por qué sales a fotografiar manifestaciones y todo esto? Bueno, porque depende para quien trabaje. Si estás igual trabajando solo, en forma independiente, vas igual, ¿ya? En algún Claro. minuto. Esto en San Diego, los bares que estaban ahí en San Diego, este es el mismo sitio de Riazo, ahí pasaban cosas increíbles. De repente aparecía un Tony de la nada en una carpa. ¿Ya? Era como surrealista ese espacio. Y aquí, hablando de surrealismo, empecé, claro, también a experimentar un poco con el laboratorio análogo. No hice mucho de esto, porque lo mío no es mucho tanto la ficción, ¿no? Y a mí me gusta ir directo a la realidad. Esto es Cartagena, y voy a terminar con esta de acá. Y me tocó fotografiar a Pedro Lemebel cuando estábamos en Nueva York, y se hizo muy famosa después esta fotografía porque fue la primera vez que usó la corona de jeringa, el Chile Return Nights, maravilloso. Esto fue el año 94, yo estaba en primer año de fotografía, y bueno, aquí es donde la fotografía se vuelve memoria y se vuelve historia. Claro. La contingencia perdura, y yo no sé si la foto será buena o mala, pero la verdad es que todo el mundo quiere y me pregunta, y ahí viene el tema de los derechos autorales, en fin, que la gente te pide. Es todo un cuento el que se arma con el tiempo, a través de una foto que se vuelve memoria, importante. Claro. Dime nomás. Volviendo un poquito, cuando trabajaste en prensa, ¿cómo sentiste la participación de la mujer dentro del fotoperiodismo en esa época? Mira, esta fotografía es sobre mi seminario. Yo hice mi seminario sobre los reporteros gráficos. O sea, ¿Ya? yo me iba a la calle, me conseguía la pauta, a veces me entraba a las conferencias de prensa, o estaba en los eventos, y fotografiaba a los fotógrafos. Porque justamente yo quería saber de qué se trataba todo esto, ¿no? Claro. Y quería observarlo, pero dije, yo voy a hacer esto. De esto yo voy a vivir. Yo quiero saber en qué consiste este oficio, esta profesión. Y salieron cosas bien cómicas. Lamentablemente no tengo muchas fotos de esto porque mi archivo en el disco duro se perdió, y ahora, como me iba a mudar, tengo todo embalado. Pero bueno, empecé a observar la escasa participación femenina, lo sacrificado que es también, ¿no? La premura con la que hay que resolver situaciones, la capacidad técnica, y que nada, como decía Salomón, está predispuesto para facilitarle la labor al reportero. Siempre es poner obstáculos. Y por ejemplo, este personaje está encima usando a la Manola Roble, una periodista de la radio cooperativa bien famosa, usándola de trípode. Porque el entrevistado, el que estaba dando la conferencia de prensa, estaba en un ángulo que a él no le permitía tener el encuadre correcto, frente estaba la televisión que no lo dejaba pasar, en fin. Entonces yo, observando, veo cómo él empieza a acomodarse, y esta es cuando ya se lo quita de encima, porque toda su cabeza literalmente para tomarle la foto. Entonces, claro, me gustó, pero también encontré, bueno,
que no sé si yo quería desarrollarme tanto por ahí, ¿ya? Pero una cuestión vocacional, ¿no? Básicamente. Ujú. ¿Y fue por esto que decidiste dejar prensa? ¿O por qué fue que dejaste al final? Porque yo quería aprender, ir y salir al extranjero y quería aprender lo Mm, digital. Eso. O sea, como seguir tu camino en el fondo. Claro, y conocer allá también las realidades fotográficas, porque también yo notaba que había como que se subestimaba un poco el rol del reportero gráfico frente a otros eh, agentes del periodismo. Entonces yo también quería saber cómo era allá afuera la fotografía documental, por ejemplo, que acá notaba que no estaba muy desarrollada y en realidad a mí me gustaba la fotografía documental. Tanto como usar la fotografía, la única, que se ocupa mucho en prensa, me parece muy tirana la fotografía única. Y yo quería expresar lo que yo veía de la realidad más que, en algún momento, más que lo que el diario quería que yo viera, ¿ya? Claro. En relación bueno, a su perfil ideológico y todo. Entonces, esta fotografía fue cuando los mineros de Lota la mina de Lota se estaba cerrando y los mineros se vinieron en masa a Santiago y hubo una serie de dificultades acá, hubo una separación, hubo un tiroteo incluso, y solo los fotógrafos de la época pudieron captar esa escena porque tenían lentes cortos, 50 milímetros, 24. Ujú. Todos los otros fotógrafos que estaban con sus teleobjetivos solo pudieron mirarlo con sus ojos, no pudieron llegar a la fotografía. Y ahí hubo un cambio, así como, ya bueno, empiecen a involucrarse también, estén dentro de la escena, no estén allá a metros de distancia. No sé si te contesté la pregunta. Sí. ¿Y en qué otras áreas, después de que te sales un poco de esta parte de prensa, que decides seguir tu camino, en qué otras áreas de la fotografía te vas metiendo, vas trabajando? Bueno, cuando yo llegué de España, ya tenía como el ojo acostumbrado a las ciudades europeas y me llamó mucho, ahí miré mejor con ojos mucho más frescos y no ya así rutinarios, la realidad con la que yo estaba o la que había crecido, ¿no? Ujú. Por comparación. Entonces, me fijé en Lampa, donde vivían mis abuelos, que se hacían estas carreras de galgo y me interesó porque, bueno, en parte soy animalista, no se decía esa palabra antes, pero siempre me han importado mucho los animales y veía que aquí había algo que me interesaba, el paisaje, la cordillera, la costa atrás, qué sé yo, la gente, los hombres, las texturas del barro abajo, y había algo muy chileno. Entonces yo hice este proyecto de los galgos, ¿ya? Y y todavía estaba trabajando con análogo. Esto es un trabajo netamente análogo. Ujú. Eh, y yo, fiel a mis preceptos, yo trabajaba solo con 50 y con 24 milímetros. No con tengo por ahí una o dos fotos con teleobjetivo. Entonces estaba metida dentro de la cancha y en el suelo, y viendo la largada, la partida, tratando, porque a mí lo que me gusta, como yo estudio literatura, a mí me gusta crear historias, ¿ya? O me gustaba en ese minuto. Entonces, pensando siempre en qué momentos iba yo a estar ahí para hacer el relato, en definitiva. Ujú. Ahí. Y empezó a surgir esto, ¿ya? Eso. Eh, ¿En qué otras áreas tienes que te interesan o que te gustaría todavía desarrollar o sientes que ya llegaste al punto donde querías estar? No, yo creo que yo quiero volver a ser fotógrafa, en el sentido, es que a mí me apasiona enseñar, me Ujú. encanta, aprendo mucho, la verdad. Porque sabes que, sobre todo a gente que le interesa también como a mí, la fotografía documental. Ahora, yo igual en este minuto eh, instalé un estudio en mi casa, ahora no Ujú. está funcionando, pero de retrato y de desnudo, cosa que no había explorado antes, pero me permití aprender eso porque lo quería hacer.
sentía que estaba en falta con la creación de fotografía en un espacio reducido y sobre todo las personas, porque en definitiva cuando yo me involucro con la fotografía documental, yo no he sido muy retratista, yo soy como una paisajista de personas, ¿ya? Que interactúan todas, en fin. Entonces, lo planteé como un desafío y adecuándome a mis propias necesidades. Pero ahora yo quiero volver a hacer fotografía y mi proyecto del sur era seguir y empezar a hacer de nuevo fotos análogas y de nuevo hacer algo más documental, ¿ya? Después de haber pasado por un periodo en que yo corté con eso, es decir, cuando curiosamente llegó la fotografía digital, dejé de hacer ese tipo de fotos, ¿no? Fuiste, aprendiste, llegó y ya no seguiste. Claro, empecé a enseñar, pero yo empecé a dejar de hacer fotos a la vez. Y además, al ser jefe de carrera, que empezó un poco a ponerse en paralelo, me quitaba mucho tiempo, ¿verdad? Sí, me imagino. No podía... Oye, y esta parte de volver a sacar fotos tiene un poco que ver también con el estallido, te pilló en medio de ese proceso, porque nos topamos contigo varias veces en la calle sacando fotos en medio de las protestas. O sea, yo estaba muy emocionada y conmocionada por lo que estaba pasando. De alguna manera había dejado pendiente eso desde los 80. O sea, yo en los 80 era una adolescente, ¿no? Uh-huh. No estaba, ni siquiera había estado, no estudiaba fotografía aún. Pero la sensación, ¿ya? No es que lo esté homologando, sino que era la activación de creer en un colectivo que podía cambiar algo, ¿ya? Unidos. En los 80 obviamente no había esa libertad. Yo sé que algunos creen que era lo mismo la represión de los 80 en relación a lo que pasaba, pero no. O sea, ahí te hacían, bueno, pasaban cosas muy terribles. Pero, y esa alegría que también había acá, y esa creatividad, a mí me ponía los pelos de punta, ¿ya? Justo los días viernes tenía taller, y era terrible porque me perdí muchos viernes, entonces no podía ir, y no podía cambiar el horario, y después cuando empezó a avanzar, y no había respuesta, y no había resultados, yo vi cómo los cabros se empezaron a desgastar, y de repente dejaba de tomar fotos porque me sentaba en un paradero a llorar. Yo decía, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? En fin, entonces estaba todo el rato muy emocionada tomando. Entonces, claro, eso reactivó. Entonces abandoné un poco la parte social, tal vez, y empecé a hacer un giro. Siempre uno proyecta cosas personales, aunque esté haciendo fotografía de encargo documental de una realidad objetiva, digamos. Siempre uno va a proyectar algo personal. Pero acá yo me abría la posibilidad de que simplemente era yo la realidad, ¿ya? Claro. O sea, la realidad ya no está allá, sino que yo soy esa realidad. Uh-huh. Y como yo era en esa realidad, era con esta fotografía en la que me permitía fluir, ¿ya? Abiertamente, para encontrarme también un poco a mí misma, ¿ya? Esto fue en el Entonces, periodo en que era... Ah, perdón. No, termina. sí, era jefa de carrera. Entonces, cuando yo salía, yo no quería hacer nada, entonces hacía, fotos desde el auto, caminando por lugares, no sé. Entonces, después, lo interesante es que recopilo estas imágenes y le doy un sentido, ¿ya? Y noto cosas mías en esta imagen. Hay muchos que parecen ser autorretratos, también velados, escondidos. Y siempre, bueno, este orden que le estoy dando no es cronológico, es de norte a sur. Hice como un recorrido de norte a sur de este país, ¿ya? Uh-huh. Esto es de Santiago, de La Vega, por ejemplo. Claro, entonces dije, ¿me dice algo este muro? Sí, me dice algo. ¿Y me dice algo de mi país? Sí, me dice algo. Entonces empecé a hacer fotos que de repente no tenían nada que ver una cosa con la otra, pero que me llamaban,
y que hablaban de estados interiores míos. Y esto es Valparaíso, por ejemplo. Cuéntame, sí. ¿Cómo llegaste un poco al mundo de dar clases, de ser jefa de carrera? ¿Cómo fue ese periodo? Fue un periodo maravilloso, muy productivo. El desafío primero del cambio de malla, de pasar de lo digital, de lo soporte, perdón, análogo a lo digital. Después darse cuenta, implementarlo bien, claro, no era lo mismo que en Europa, porque allá tenían no sé cuántos computadores y todo iba súper rápido, acá era la edad, o sea, era mucho más limitado, ¿no? Pero de todas maneras se estaba haciendo, y darse cuenta después que el aprendizaje cambiaba, la velocidad del aprendizaje evidentemente varió. Entonces lo que se enseñaba en técnica, por ejemplo, en un año, en 3 meses estaba solucionado, entre comillas, Claro. incorporado, porque ya la velocidad cambia. Entonces, afortunadamente, yo sentí que teníamos más tiempo para trabajar otros aspectos, que ya que la técnica era rápida, entre comillas, de por lo menos comprenderla, podíamos hablar en lenguaje, expresión, ya en ensayo periodístico. Entonces la idea era para mí que el alumno o la alumna indagara en su realidad, porque para mí lo personal es político. ¿Ya? Entonces cuando yo veía qué conflicto hay en tu familia, qué pasa en tu población, o con el caballero de la esquina del almacén, qué podemos narrar de tu vida, ¿ya? Porque eso también era político, y ahí aparece todo, porque las intersubjetividades, la suma de las intersubjetividades hacen el entramado social. Claro. Entonces era ir al origen de la cuestión. ¿Cómo están las relaciones interpersonales? ¿Cómo la relación familiar? Hay un hermano que es alcohólico, hay un hermano que es gay, tú mismo eres, no sé, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Entonces hacíamos ensayos fotográficos, y eso me encantó, de ese periodo. Aprendí mucho de mis alumnos y de Chile. En base a eso, ¿cuál consideras tú que es el rol político que cumplen las escuelas de fotografía, de fotoperiodismo y también de sus profesores? Bueno, lo primero es enseñar bien, creo. O sea, tener una buena educación. Y eso significa también, bueno, aspectos técnicos, aspectos de lenguaje, significa aclararles también un poco, porque los jóvenes de repente son, obviamente, muy idealistas. O sea, creen que con la foto va a cambiar la sociedad entera. Y la verdad es que no pasa mucho. Y cuando sales al mundo laboral, yo entiendo que la objetividad del mundo fotográfico es, por supuesto, es algo necesario, pero es una aspiración. Y uno puede, como tal, tiene que ser lo más honesto posible en decir yo voy a ser lo más objetivo que pueda, pero eso no es una verdad. ¿Ya? Entonces primero tienes que descubrir que puede que tengas una foto maravillosa, pero el diario no la va a publicar. Y no la va a publicar por razones que no son netamente informativas, puede que estén informando, pero que son ideológicas. Entonces tú estás trabajando para alguien que está mirando la realidad de determinada manera, y tú o te adaptas, aunque seas muy bueno técnicamente y muy hábil, o tú te adaptas o no, porque ¿qué es lo que quiere el diario? Claro. Ahora ha sido mucho más prensa independiente. Por ejemplo, cuando yo salí, la prensa independiente estaba muriendo. En los años 80 había muchas revistas, y muchos fotógrafos de la AFI trabajaban para esas revistas, pero en los 90 se empezaron a morir. Y teníamos los diarios, los que conocemos, ¿ya? Y ahora, en cambio, gracias a las tecnologías nuevas, a los soportes, hay mucha prensa independiente. Hay muchos medios independientes, y eso a mí me encanta también. Es decir, que pueda existir variables de soportes fotográficos que amplíen la visión y la perspectiva de las cosas. Porque mientras más diversa sea
los medios que están participando y comunicando en la realidad, mejor, tenemos un panorama completo. ¿Consideras necesario tener estudios formales? Bueno, la gran discusión sí también tiene que ver con la cámara, así que la cámara me va a hacer ser un buen fotógrafo o estudiar. Mira, yo creo que tiene sus pros y sus contras. Primero, no te va a hacer mejor o peor fotógrafo, tal vez, pero sí te va a dar, como te decía, otra perspectiva. Claro. Si la institución es buena, por supuesto, ¿no? Vas a aprender, por ejemplo, de historia de la fotografía y vas a saber dónde estás parado, de dónde viene todo, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿En qué medida tú puedes aportar? Uno que siempre quiere hacer algo nuevo, pero la verdad es que uno descubre que lo que se cambia un poco es la forma, pero que el contenido siempre más o menos va a ser el mismo. Semiología, en fin, no sé, el estudio de los signos visuales, te da una parada más segura para plantearte frente a un otro y defender tu imagen, ¿ya? Ahora, lo demás también es que en términos prácticos tal vez estés mejor preparado para recibir un ascenso, para que te paguen más, para que, ¿me entiendes? Porque depende del medio, pero a veces es importante. Es importante tener ese título para poder tener más lucas, en fin, o sea, es una cuestión práctica también. Así que yo creo que esto son caminos, son decisiones que cada uno tiene que tomar. Hay fotógrafos maravillosos que vienen, no sé, del diseño, de otras artes visuales, ¿ya? En el fondo es lo que tú quieres socializar, quieres compartir con otros, quieres aprender con otros, bueno, estudia, sí. Claro. Y seguí estudiando. Yo después estudié estética y filosofía y me encantaría estudiar más todavía. Y cuando estudié estética y filosofía, el director del diplomado es un fotógrafo, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, si tú te amas estudiar, como te digo, no te va a hacer mejor o peor fotógrafo, pero te va a dar fundamento, te va a abrir perspectiva y te va a dar una base un poco más sólida que simplemente ser un hacedor de técnicas. La experiencia de haber sido profesora y jefa de carrera cambió un poco tu visión que tienes al respecto tanto de la fotografía, fotoperiodismo y también del estudio. Si mi visión como jefa de Sí, carrera... tu experiencia como jefa de carrera cambió la visión que tienes en general del fotoperiodismo. Me hizo comprometerme más por aprender más del fotoperiodismo y entender como jefa de carrera la parada de los profes. Mira, paréntesis, ya me salí de Chile y está distintos lugares que fui visitando, ¿ya? Este es París. La verdad es que ¿cuál es la parada de los profes? A ver, para mí era muy importante que la educación del alumno de fotoperiodística, de la alumna, fuera súper integral, ¿ya? Talleres de expresión, como te decía, salirse un poco del marco, pero después, en algún momento, en las áreas de especialización, ya yo heredé una muy buena malla, debo decirlo, ¿ya? Que de varios jefes de carreras anteriores. Pero yo notaba que el fotógrafo de la especialidad periodística, netamente tal, claro, llegaba con los chicos y decía, no, esta no sirve, pero para la clase de taller de expresión era maravillosa. Entonces yo como jefa de carrera tenía que hacer entender que no existe solo una imagen, que existen contextos que hacen que se lea esa imagen de una o de determinada manera. En la misma manera en que una fotografía es publicada en prensa, es lo mismo. Depende del contexto, el cuándo, el tamaño, si es blanco y negro, si es color, si le haces el recuadro. De la misma manera como cuando tú te acercas y decides usar un diafragma tanto, o abrir, cerrar, en fin. Tú tienes múltiples posibilidades. Foto buena, foto mala, va a ser en relación a lo que tú quieres conseguir, a tu objetivo, ¿ya? Entonces eso amplió esa mirada y yo quería ser como una especie de madre que contuviera esto, ¿no? Y que
le hiciera entender a los chiquillos y chiquillas que eso era el tema, que si querían hacer talleres de expresión, por ejemplo, esto probablemente en prensa no significa nada, lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Pero para mí es un estado interior con el cual me identifico y me gusta, ¿ya? Entonces, eso, saber cuáles son los límites de la fotografía periodística, pero que los límites también pueden generar oportunidades. ¿Pretendes seguir haciendo clases? Toda la vida. Sí, de Este hecho, nuevo rumbo no te va a quitar tampoco la parte de las clases. Volver a ser fotógrafa, pero sin dejar de ser profesora. esto es Cuba, a todo esto. Yo no creo que deje de, es que sabes que a mí me gusta aprender, entonces ser alumna o profesora es la misma cosa con el tiempo. Entonces ya estoy en esta etapa de mi vida en que estoy empezando a dar la vuelta. Claro. Y entonces, como te decía antes de comenzar, noto que hay muchos alumnos que me enseñan cosas, ¿sí? Y yo sigo enseñando también, ¿ya? Pero probablemente me reduzca, o sea, antes hacía clase en una institución, me aburrí de las instituciones, soy independiente, porque yo soy muy independiente como carácter y como eso, ¿no? Entonces en mi aspecto laboral también. Esto es Cuba, o sea, perdón, Perú. Perú. Amazonas. Sí, así que yo voy a seguir haciendo clases de todas maneras. Cambiando un poquito de tema, yéndonos a la parte como más filosófica tal vez, ¿qué entiendes tú por fotoperiodismo? Bueno, mira, la definición de fotoperiodismo es imágenes, conjunto de imágenes que informan, ¿ya? Un hecho, un acontecimiento que tiene un interés público. De ahí el concepto de la noticia, ¿no? Una noticia es algo que nos atañe a todos y que nos interesa. Y está unida absolutamente a la contingencia, a lo que está sucediendo, ¿ya? Yo creo que, claro, efectivamente es así. Ahora, lo que yo cuestiono es que el fotógrafo siempre tiene que, y la gente en general, tiene que tomar en cuenta que hay alguien que determina qué es una noticia. No estoy hablando de un terremoto, porque ahí evidentemente a todos se nos mueve el piso, ¿no? Pero en general, en cosas más concretas y más no tan excepcionales, ¿ya? ¿Quién te dice qué es la noticia? Entonces hay que observar eso, porque hay guerras que nunca fueron cubiertas, que son muy importantes. Hay etnias, hay sectores de la sociedad que jamás aparecen en la prensa porque simplemente hay un eje de poder ahí que no quiere mostrar esa parte. Entonces, cuestionemos lo que son las noticias. Cuestionemos lo que se supone que son las cosas importantes. O sea, para mí el fotoperiodismo tiene que abarcar, por eso yo me voy un poco más allá, que es el documental. Claro. Cuando el fotógrafo puede investigar esa realidad y no estar tan atado a esa contingencia. Es un tema contingente, pero lo quiere profundizar. ¿Ya? ¿Has notado cambios desde la época en que tú trabajaste en fotoperiodismo y la actualidad? Afortunadamente ahora creo que hay un poco más de mujeres. A mí me pasó una anécdota. Yo estaba estudiando y fui al departamento de fotografía de un diario y le pregunté al editor por qué no había, si había mujeres trabajando. Me dijo que no. Le pregunté por qué. Dijo, las mujeres están en las revistas de decoración y diseño, en eventos sociales, ¿ves? Y dice, no, porque una mujer no se puede el equipo. Era como súper, no sé, básica esa respuesta, me pareció increíble. Y yo creo que ahora eso ha cambiado. Aún así creo que hay muchas cosas que no se dicen aún. Que están, porque ya se sabe que es incorrecto decirlas, pero están por debajo, ¿no? Está, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Mansplain, que un hombre siempre te tiene que estar explicando las cosas, que es una cosa que uno ni siquiera pide, y te explican, y te explican, y te explican, y a veces te explican cosas que tú ya las sabes y resabes, pero siempre te tienen que decir cómo hacer las cosas a ti.
bueno, hay micromachismo, ¿no? Pero hay más mujeres. Y eso me parece muy interesante. Y por otro lado, el que lo digital posibilita, ya lo vimos en el estallido social, que existan distintas plataformas para comunicar desde distintas perspectivas. Lo que yo voy, no sé, a ver en la prensa capucha, no lo voy a ver en otro lado. Y las redes sociales te pueden permitir esa perspectiva, ¿ya? Cosa que a mí me entusiasma. Entonces ahí hay un cambio, hay posibilidades de tener una mayor cobertura, Claro. entendiendo que cada uno informa desde su perspectiva, pero sumando podemos algo entender lo que está pasando realmente. Ujú. Y para finalizar, ¿cuál es tu visión del fotoperiodismo en la actualidad con toda esta apertura que se ha hecho, que tú misma mencionabas, ¿no? Bueno, mira, no sé, eso yo creo que no soy capaz de responderlo. Porque como yo no estoy en el medio, yo no podría decirte, uy, las condiciones, tal vez ustedes que están más en contacto con el día a día, con algunas integrantes, usted, algunas más, otras menos, podrían decir o contar eh, cómo es esto de cómo se vive en los medios actualmente, en el fotoperiodismo actual. Eh, yo aventuro lo que observo nomás, pero yo no estoy en el día a día, así que no te podría dar una respuesta tan acabada sobre ello. Sí, pero no es problema. Puede quedar una pregunta abierta incluso para que cada uno se la haga también. Para que otros respondan también, los que están escuchando. Sería bueno eso. Y ahora mira, te voy a mostrar justamente algunas fotos del estallido. Ya. Claro que las tres Veamos primeras, un poco de esto y después pasamos a las preguntas, si tenemos tiempo todavía, si es que no hay problema. por supuesto. Bueno, esta primera no es del estallido propiamente tal, pero para mí es como lo que estaba debajo antes del estallido. ¿Ya? Lo que estaba en forma latente. Y bueno, ya aquí hago una selección de lo que yo hice. Ahora, a mí me parece en general que lo digital, eso sí, tiene algo que le hace al fotógrafo, que es una ansiedad, una pulsación por... Algunos toman con ráfagas. Y después yo creo que las imágenes, son tantas las fotografías que no dejan ver las imágenes, ¿ya? Son muchas. Entonces, de repente yo creo que es bueno para los fotógrafos periodísticos actuales que en algún momento se relajen, no sé, y empiecen a hacer fotografías dejándose llevar un poco y no con la ansiedad de que se me va a escapar. Porque si no, yo no estoy en ráfaga, se me va a escapar al segundo y como que no estoy fluyendo con lo que estoy viendo en el fondo. Ahora, evidentemente que lo entiendo cuando se está trabajando para un medio, o sea, está el temor de que pase algo y que yo no esté ahí haciendo la foto. Pero cuando vas por las tuyas, de repente, hazlo y permítete disfrutarlo, o sea, porque si no es como una tensión. O sea, yo estuve mirando esta fogata y dije yo, bueno, me gusta este fuego, me encanta, había mucho fuego, pero es un fuego pictórico, me acerco, me quemo, pero estoy ahí y hago la pintura, no es un filtro de Photoshop, ¿ya? Entonces, claro, si estoy pendiente en que si viene para acá la lagrimógena y tal vez no lo vea. Ahora, yo tengo un 1855 para cubrir todo esto, del kit básico. Siempre he tenido un equipo bastante precario en general en relación a los fotoreporteros. Y tampoco uso, qué sé yo, mascarillas, porque en realidad estoy entrando y saliendo. Y había muchas fotos que se repetían, había mucha gente fotografiando y había mucho de elementos, ¿no? Agua, fuego, en fin. Esto es la parte de las chicas. Fue las tesis en el Estadio Nacional, ¿no? O sea, en el frontis, sí. Sí, fue en el frontis. Las tesis junior. Senior. ¿no? Senior. 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 Claro. Claro, yo estaba muy contenta porque estaba
el feminismo también ahí, todos estábamos ahí. Yo creo que Hasta, para todas las mujeres esa fase fue muy fuerte. hasta mi tocaya, ¿me entiendes? Esto ya está, y este mural me encantó, este dibujo, claro. Entonces, muy vibrando con todo esto, estaba yo. Este caballero que aparecía cada rato. Sí, él fue un ícono dentro de las manifestaciones. Yo creo que todos los que estuvimos en la plaza alguna vez lo vimos. Sí. Y bueno, termino con esta porque un poco la pregunta ahora, ¿dónde, qué, cuándo, qué es lo que se nos viene? ¿Mm? Claro, que sí, ya ahora con todo Sí, lo que está pasando, además, pues sí, las manifestaciones se vieron cortadas también por el tema de la pandemia y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir? así es, así es. Y ese es un autorretrato. Así que voy a dejar eso, ahí. Bueno, vamos a pasar entonces con las preguntas. Le voy a dar el paso a Sofía, que va a ir haciendo las preguntas que dejó nuestros compañeros aquí en el chat. Ok. Bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, primero, estas preguntas de nosotras. Un gran problema que tenemos los fotógrafos es al momento de editar nuestro propio trabajo. No sé si ahí, ¿cómo haces tú el proceso de edición? O si es que tienes algún tipo, algo. Bueno, yo me fijo en varias cosas al mismo tiempo. Yo me fijo en la historia. Primero, ¿qué quiero contar? ¿Y qué es lo que tengo? Articulo una historia con esto y cómo. Entonces se combinan varios elementos. En la forma en términos estéticos, la forma, la composición, la tonalidad, el color, la textura, ¿ya? Y evidentemente que esto va de la mano a lo que está ocurriendo. Es como que tú tienes que escribir como cuando escribes visualmente. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la coma? ¿Dónde está el punto aparte? ¿Ya? Entonces, ¿con qué foto empiezo? ¿Con qué foto termino? A veces incluso me voy a con la que comienzo, con la que termino, y de ahí hago y me pongo en el clímax o en algo que corte, ¿ya? Entonces, es como decir, yo estoy hablando visualmente. Y así lo voy construyendo, y entonces, claro, de repente igual no es tan sencillo, así como así, entonces selecciono imágenes y las voy poniendo en una carpeta. Entonces, primera edición, segunda edición, hiper super edición, que después ya no llega a yo, ¿qué más poner? Pero para llegar a la síntesis, ¿cuál fotografía se relaciona con otra bien, pero sola no? Entonces esa va igual, ¿ya? En lo que yo quiero contar. Así que es un ejercicio muy entretenido, porque eso es lo que se me olvidó decir. Claro, el fotógrafo está ahí, hace las imágenes, ¿ya? Eh, Tiene criterios, ¿verdad? Y las captura. Y luego, en la edición, sobre todo en el tema digital, es apasionante. O sea, yo me enamoré del Lightroom, por ejemplo, al principio, ¿no? Así que yo decía, no para hacer chambonadas, de poner filtros, no, sino porque era como tener la mesa de luz que teníamos en el tiempo análogo, y teníamos entonces todos los fotogramas o las diapositivas, y íbamos combinando, para allá, para acá, en fin. Entonces, yo creo que es un ejercicio que se logra con el tiempo. Y conociéndose también un poco, ¿eh? De lo que uno tiende a hacer y cómo tiende a mirar, qué lentes suele ocupar, en fin. Súper. A ver, Javier pregunta, ¿cuáles son los principales fotógrafos que te inspiraron? Uy, son tantos. Ya, a mí me gusta mucho un francés de fines y principios del siglo XX, que es Eugene Adjet. Me encanta, tiene una visión poética de la calle. Y él era fascinante, su vida, él nunca se creyó un artista, según él solo reproducía los encargos, pero hacía, de hecho, después lo descubrieron, fue todo Manra, y dijo que era el primer surrealista de la historia, porque él tenía un ojo y una sensibilidad maravillosa para captar pequeños gestos, pequeñas escenas de la calle. Evidentemente que Robert Frank, yo creo que hay pocos que trabajamos en prensa que no amemos a Robert Frank, y Cartier-Bresson, que supuesto, también.
me gusta mucho Graciela Iturbide, la mexicana, porque también, yo creo que, fíjate que la fotografía de calle, pero más que, sí, de calle y saliéndose un poco de lo periodístico, es muy surrealista, ¿eh? O sea, es como Cartier-Bresson. Yo no sé si ustedes conocen el libro que se llama Zen, el arte del tiro en arco, que era el libro de cabecera de Cartier-Bresson, lo escribió un alemán, ya que vivió con los japoneses para aprender a tirar el arco. Y Cartier-Bresson aprendió mucho de ese libro porque decía que había que desprenderse de la técnica para poder fluir con lo que tú querías alcanzar. Es decir, tienes que, no es que olvides la técnica, tienes que aprenderla, aprenderla, y después olvidarte de ella. Porque si no siempre va a estar condicionada de alguna manera y vas tratando de solucionar visualmente situaciones que ya se vuelven rutina y costumbre. Entonces siempre empiezas a volver a hacer la misma imagen, ¿ya? Entonces no fluyes de una manera instintiva con la realidad. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Cuando uno se cansa mucho de estar en la calle haciendo eso, yo recomiendo que todo fotógrafo periodístico tenga una carpetita guardada en su computador, escondidita si quieren, ¿ya? Y vaya tirando esas fotos, ¿ya? Y después se reencuentre con cómo esa persona ve. Sigo. García Iturbide, ¿quién más? Bueno, no se me ocurren ya en este minuto tantos. Me gusta, bueno, de Chile Sergio Larraín, por supuesto, todos amamos a Sergio Larraín. ¿Ya? Eso es por el momento, recuerdo. ¿Ya? Me gusta mucho la fotografía minimalista también, me hace mucho descansar. ¿Ya? Así que proviene mucho de Japón, ese tipo de fotografía me gusta. Súper. Aquí Ricardo de la Peña pregunta tu opinión sobre que en los diarios regionales ya no existen reporteros gráficos. Oh. El gran temor, cuando comenzó lo digital, se decía que era el periodista el que iba a reemplazar al fotógrafo para un tema económico, en fin. Bueno, a mí no me parece. Yo creo que hay alguien que tiene que hacer la fotografía y tiene que ser un fotógrafo, porque justamente se empobrece el medio visual, nuestra cultura visual también, si los que están ahí no simplemente son unos operadores, unos obturadores que disparan simplemente para que el mono salga clarito. No me parece, es empobrecer y volvernos un poco más analfabetos visualmente. Rodrigo Pelicier comenta que en varias de tus fotos aparecen personas o animales movidos. ¿Eso se debe a una intención, a dar la sensación de movimiento, o por necesidad de prolongar la exposición por poca luz, o es intencional? Me encanta el movimiento en la fotografía, porque la vida acontece, fluye. Nosotros fijamos la realidad, ¿verdad?, por nuestro medio, pero me gusta ese transcurrir. Me gusta, estoy de pasada, soy un flaner. ¿Ya? Me gusta. Y la falta de definición en la fotografía personal me encanta, porque de repente estamos como en fotoperiodística sobre todo, obsesionados con la nitidez. Y obviamente tiene que ser, porque tienes que informar, tiene que ser muy claro. Pero entonces descanso cuando está todo movido. Súper. Caterina Acuña nos pregunta si revisas nuevos fotógrafos aficionados y profesionales, por si recomendarías algunos. Uy, que si digo a uno, después me van a decir otros que por qué no dije, ¿no? Pero No. Los que se te pero vengan a la sí, mente. tanto como no, es que yo tengo muchos exalumnos que me encantan. Entonces, chuta, no sé. Me voy a decir, ¿por qué no me mencionaron a mí? Hay muchas mujeres en colectivos que están haciendo cosas maravillosas, ya otras independientes, no sé, no quiero comprometer, pero bueno, pueden ver el trabajo de
Francisco Faría, de Teresa Arana, de... ¿Qué más? Bueno, hay tantos, Felipe Guarda, no sé. Algunos no están tan metidos en prensa, ¿no? Afortunadamente. Han podido, no digo afortunadamente porque no crea que la prensa pueda servir, sino que justamente están pasando, que la vida como fotógrafo no termina si dejas de trabajar en prensa, a eso me refiero. Y siguen haciendo fotos. Pero estás constantemente viendo como nuevos fotógrafos el trabajo de algunos de tus exalumnos. Sí, estamos conectados con las redes, en general. Yo me preocupo de ver. Mirko Ulloa, por ejemplo, hizo un buen trabajo también en ustedes mismas también, Afi Woman, en el estallido, ¿ya? Pero no soy mucho tanto de fotógrafos así como de Instagram. Yo sé que es una plataforma, pero hay toda una manera también de fotografiar, y los que son más famosos en Instagram, todavía no me acostumbro mucho a eso. No he ahondado ahí. M pregunta si tus mejores fotos nacieron desde las vísceras o desde la técnica. Es una combinación. La técnica es un medio para llegar a un fin. La técnica no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿ya? Aunque la técnica nunca es inocente, nunca es neutral, ni menos en los medios de comunicación. Entonces, en el fondo es cuando he tenido la feliz coincidencia de que la técnica me ha permitido expresar las vísceras. Ricardo Lobos pregunta, para que no ocurra lo mismo que con APSI, Análisis, Cauce hoy y en otros medios como en los 90s, con el retorno de la democracia, ¿cómo evitamos que los medios anulen la cobertura de los medios independientes? Bueno, tratando de ser un tanto autónomos, lo que pasó con las revistas es que las revistas dependían de las ONG extranjeras. Y llegó la democracia y esto se acabó. Y se acabó, bueno, hay un libro de Juan Pablo Cárdenas que habla muy bien de qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Era incómodo que existiera la prensa independiente, porque probablemente podía descubrir aspectos que se desconocían de la transición. Entonces, yo creo que conservando la autonomía en la medida de lo posible, no depender tanto de financiamientos que después que se acaban no pueden perdurar, ¿ya? En parte yo creo que va por ahí. Y teniendo buenos fotógrafos, por supuesto, y un buen equipo de gente que informa de verdad. O sea, de verdad en el sentido de que está ahí y no trata de parcelar, aunque siempre tratar de ser lo más honesto posible en cubrir la información. El Álvaro Jope que anda por ahí, pregunta, ¿cuáles son tus obsesiones fotográficas? ¿Qué? ¿Obsesiones? Obsesiones fotográficas. ¡Qué buena pregunta! Mira, es raro, porque yo tengo una cosa que tiene que ver con el vacío. De repente a mí me encanta el vacío, así que no hay nada, tenía una línea, el horizonte. Entonces yo digo, ¿qué pongo arriba, qué pongo abajo? Entonces era una cosa mínima, que parezca un perro negro, que parezca una nube. Eso, y nada más que eso, yo creo que tengo una obsesión de hacer una foto con muy pocos elementos, y que me llegue al alma. Súper, más minimalista. Sí. Alejandro Rivera dice respecto de desarrollar la capacidad de ver cosas nuevas dentro de la rutina diaria. ¿Qué aconsejas para renovar la mirada personal en el lugar que uno ve a diario? Conozco a Alejandro, fue mi alumno. Saludos, Alejandro. Bueno, un poco lo que hablaba del flaner, de este paseante callejero sin rumbo que está abierto a las posibilidades, ¿ya? Y es un fotógrafo, porque yo creo que pregunta más desde la mirada del fotógrafo de calle. Que a mí en mi estudio, digamos, llegó mucho fotógrafo aficionado
que era amante de la fotografía de calle. Entonces ahí yo empecé a ver como que, ¿qué está pasando acá? No son periodísticos, pero hacen fotos de calle. Como yo me imaginaba de repente un fotógrafo periodístico ya cubriendo algo contingente, puede ser la misma estallido, ¿verdad? Y de repente hace otra foto. ¿Y dónde comienza la calle y dónde comienza lo periodístico? ¿Ya? Entonces era como entretenido ver esa diferencia. En el fondo es la postura. Renovar la mirada es lo que decía el Zen, el arte del tiro al arco, que está en PDF en las redes, al tiro con arco, es que tratar de no anteponerse a la solución racional, un poco, y no estar racionalizando todo el rato en que, pucha, justo se movió, pucha, no me acerqué, no me alejé, no, o sea, como perdonarse un poco porque yo tengo alumnos que saben mucho más de técnica que yo, sobre todo en el tema digital. Así que creo que para refrescar esa mirada hay que hacer eso. Ahí viene la última pregunta, parece. Dice Paloma, ¿te ha tocado tomar la decisión de no publicar una imagen porque éticamente para ti o socialmente no era correcto? ¿Recuerdas alguna en especial? Mira, tanto como no publicarla, claro, en los medios. Sí, me ha tocado. Básicamente porque esa persona no quiere salir. Y yo respeto la privacidad de las personas. O sea, no. Ahora hay que irse, por ejemplo, antes yo fotografiaba a muchos niños cuando empecé, porque para mí los niños representaban la vulnerabilidad nuestra frente a todas estas estructuras de poder, ¿no? Y estos niños con esa inocencia y con esa precariedad en la que se encontraban, como que yo sentía que representaban muy bien lo que éramos nosotros mismos, ¿ya? Pero ahora no lo podría hacer tanto, porque hay todo un cuento con fotografía de niños, yo tengo que pedir permiso, en fin. Entonces, no, yo creo que hay que respetar la privacidad de las personas. Así que no, ahí nada más me ha tocado, pero no por ningún otro motivo. Me han censurado, en mi estudio me han censurado mucho porque muestro pezones femeninos y son una ridiculez. El peor pecado capital, el pezón femenino. Cosas terribles. Oye, pero esa censura que te han hecho ha sido como en redes sociales que te han censurado. Un mes en Facebook suspendía. Un mes. Ya, sí, Facebook es lo peor con el En tema. Instagram también una vez, ¿ya? Y la verdad es que yo veo imágenes que tienen contenido cosificante hacia la mujer de una manera denigrante, y esas pasan, ¿ya? Absolutamente, pero algo que es simplemente el cuerpo humano con su línea, la luz, no, el pezón no. Así. Nos mandaron bueno, es más peligroso parece que un pezón, es más rápido Instagram y Facebook en buscar un pezón que cosas más graves. Nos mandaron la última pregunta que dice, hay otra después. Quisiera preguntar cómo se ha reinventado la fotografía análoga en la actualidad y cuál es el rol artístico que cumple hoy, en términos ya sea visuales o narrativos. Qué bonita pregunta. ¿Cómo se ha reinventado la análoga y el rol artístico que cumple hoy en términos visuales como narrativos? Visuales como narrativos. Mira, yo estoy muy contenta que haya vuelto, porque así como la pintura fue liberada de la fotografía en su manera de representar, como en forma detallada, descriptiva la realidad, como que la fotografía análoga fue liberada también de cumplir un cierto rol cerrado, ¿no? Entonces yo veo mucha gente joven que además, bueno, a veces creo que yo exagero un poco, digamos, porque si aparece una pelusa en la copia son felices. Ya, así, ¡ay, una pelusa! Y yo sacando la pelusa para que no se note, no, porque eso ya revela y denota que es análogo. Entonces, pero esa
ese soporte que es menos súper realista, es decir, porque lo digital de repente es como que yo no veo así, ¿ya? Yo no veo así de esa manera con tanto detalle y con ese color tan saturado, no. Entonces lo análogo vuelve a una especie de precariedad ya en la visualidad que es muy atrayente estética, en cómo reproduce el color, es más, tal vez alude más a una ensoñación a veces también, a algo más onírico tal vez. Entonces ahí tiene más posibilidades narrativas. No digo que lo análogo no pueda hacer perfectamente también calle y situaciones muy concretas y descriptivas, pero tienes más posibilidades. Yo diría porque el soporte no pretende ser tan perfecto en su resolución y nitidez. Y eso creo que a mí por lo menos, cuando fui a Cuba iba con cámara análoga y con cámara digital. Y me quedé más con las cámaras, porque la realidad que yo estaba fotografiando tenía más conexión con lo análogo que con lo digital. Porque yo estaba en un país que, bueno, como dicen todos, parecía 15 años atrás, o 20. ¿Ya? Y yo estaba con una cámara análoga que la representaba perfecto. Entonces sí, yo no creo que lo análogo muera, para nada. Yo creo que hay ciertas instancias en que es mejor, así como habían fotógrafos que eran, qué sé yo, que les gustaba fotografiar con una Polaroid, hay otros que les gusta con una estenopeica, ¿ya? Es decir, depende de tus posibilidades. Así que yo creo que sí, hay que meterse con el mundo análogo. La última de M dice, bueno, hoy cuando buscas trabajo, lo que se ofrece es un diseñador, fotógrafo y periodista, todo en uno. ¿Qué opinas de eso? Chuta, un tremendo desafío. Sí, yo he tenido alumnos diseñadores, sí, varios, que les gusta la fotografía, y yo creo que han sido algunos muy buenos. Y a veces incluso se van como tirando más hacia la fotografía que hacia el diseño. Incluso mi ayudante maravillosa, Camila, ella estudió fotografía y además es diseñadora, ¿ya? Y aportan, tienen una mirada que sintetiza, de alguna manera, el rol que pueda tener la fotografía y respetan la fotografía, porque cuando el diseñador no tiene idea de fotografía hace, es decir, interviene en la foto, la da vuelta, le pone texto encima, ¿me entiendes? Entonces no hay un respeto hacia la fotografía. Yo creo que puede ser beneficioso siempre y cuando la fotografía no se precarice por eso, es decir, que al contrario, que aporte a la fotografía, ¿ya? Yo no le impediría a nadie que sea diseñador y luego quiera ser fotógrafo y luego quiera... ¿Por qué? Yo a lo mejor el día de mañana, no sé, quiero ser filósofa, no sé, y hacer fotos, ¿y por qué me tienen que decir, no, tú tienes que ser o filósofa o fotógrafa? Eso. ¿Vas tú? ¿Voy yo? Dale, vale. Ya, creo que ya terminamos un poco con las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Habla ahora o calle para siempre. Oye, yo les agradezco todas las ¿Damos la preguntas. última chance? Dime, Gabriela, ¿qué decías? Que les agradezco muchísimo haberme invitado, ha sido muy entretenido la conversa. No sé, espero que ustedes lo hayan también pasado bien. Sí, bueno, vamos a ir cerrando y primero que nada darte las gracias porque en realidad ha sido súper entretenido ver otra perspectiva de la fotografía, hablar de fotografía periodística, pero desde otro ángulo, desde otra visión, desde otra mirada, incluso desde alguien que si bien como docente has estado muy metida en el tema, pero no así en tu trabajo, es enriquecedor. Y eso es lo que estamos buscando un poco con esta charla, como dar otra perspectiva o otra vuelta a lo que es la fotografía periodística, que no es solo, como tú dices, sacar la foto e irse, o hacer el mono, como decían antes. Hacer lo más clarito posible, por favor. Claro, la foto clarita. Bueno,
Eso, muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, por participar y por darte el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, nos vamos a despedir. Gracias también a todos por haber participado, por haber estado con nosotros. A varios que ya se están repitiendo el plato por tercera vez. Les aviso que hay una cuarta. La próxima semana vamos a estar con Juan Carlos Cáceres, fotógrafo de prensa de los antiguos, un seco también de las fotos. Así que para que ya vayan mandando sus correos, inscribiéndose, la próxima semana tenemos a Juan Carlos Cáceres en las charlas. Y también invitarlos a que sigan a Gabriela en sus redes. Pueden visitar su página web, www.gabrielajara.cl, o buscarla en Instagram, que tiene varios Instagram, tiene 3. Uno la pueden encontrar como Gabriela Jara Studio, como Gabriela Jara Ramos, y Gabriela Jara.primavera 2019. Sí, ahí para que revisen su foto y su trabajo. Mira, que se me perdió la clave de una. Suele ocurrir. La página web es del estudio, de lo que hacen los alumnos en su tiempo, no es de mi foto. Creo que no hay en ningún lado un lugar donde estén todos mis fotos, pero... Es que yo creo que es muy difícil que tengamos así como un solo lugar para todo nuestro trabajo. Está como muy complicado hacer eso. Así que eso, y bueno, recordarles que las entrevistas las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube, así que si quieren verlas de nuevo o quieren ver las entrevistas anteriores que hemos hecho, las pueden encontrar en YouTube, nos pueden buscar como AfiWoman en nuestro canal. Y ahí se suscriben y si quieren nos dejan algún comentario o alguna cosa. Así que eso, agradecerles por el tiempo y esperar que estén todos la próxima semana. Y nuevamente muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias, Valeria, gracias al equipo. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chiquillos. Ay, no sé y Gabriela, te están dejando un montón de mensajes en el chat para que los leas. Sí, muchas felicitaciones, mucho agradecimiento. Muchas felicitaciones, muchos cariños, hartos alumnos. Y a Álvaro lo están pidiendo, así que nos dé hora. Ya conversamos con él. Jope. Sí, algo me pasó con el audio. Pueden pedir el audio, no me chiqui. Ahora sí. Ahí sí. Si Jope, quieren pueden levantar sus micrófonos, si quieren comentar algo. Que postulen. Tenemos una lista. Álvaro lo están pidiendo y ya le dijimos, nos dio hora para más adelante, así que estará próximamente acá también. Sí, Álvaro ya nos tiene con hora. Oye, felicitaciones a Gabriela y a los organizadores, ¿eh? Súper. Muy bien, hola. Levanten sus micrófonos si quieren comentar algo, no hay problema, porque ahí la Andrea dice que la silenciaron. Sí, perdón, ahí. Poteo. Fallas técnicas, Sí, adelante, dale nomás. de repente nos falla un poco, sorry. Así que levanten sus micrófonos nomás si quieren hablar. Y también somos nuevas. Felicitaciones. Un aplauso. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esto. Felicitaciones, fue muy inspiradora la charla y pero es que de verdad espero a Jope para la próxima. Sí, pero me quiero inscribir automáticamente en todas, por favor, todas las charlas. Jope nos dio fecha para más adelante, así que ya lo tenemos con fecha, pero para más adelante, así que paciencia. Ya llegaremos. Muchísimas gracias. Jope se está candidateando. Sí, está haciendo campaña. Sí. Ya tenemos un listado hasta septiembre más o menos. Sí. Yeah. Así que ya llegaremos. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias, muy bien. Gracias, Gabriela. Las AfiWoman, secas. Un abrazo, Gabriela. Chao, abrazo. Chao, cuídense.